Si te interesa la historia medieval y en concreto la historia de Inglaterra, y además te gusta la ficción, seguramente hayas visto series como Vikingos o The Last Kingdom. En estas series habrás conocido historias como la del gran ejército pagano, la de la posible o semi-legendaria historia de Ragnar Lodbrok, también reyes como Egbert de Wessex. Pero seguramente, si has oído hablar de Mercia, seguramente lo hayas visto como un reino que se ve acechado por dos digamos, estados distintos. Por un lado Wessex y por otro lado los vikingos. Pero, ¿y si te digo que este reino estuvo a punto de unificar Inglaterra? Pues hoy vamos a hablaros de esto precisamente, de cómo de cómo Mercia estuvo a punto de conseguirlo. O quizás no. Vamos con ello. Antes de pasar a la parte principal y comentar el tema de Mercia, me gustaría hacer una pequeña aclaración sobre la parte de Inglaterra. Es decir, aunque hablemos de la Inglaterra medieval, Inglaterra anglosajona, etcétera, etcétera, para el momento en el que estamos haciendo este vídeo, es decir, para los siglos VII y VIII, no podemos hablar todavía de una Inglaterra como un estado, eso no existía. Y es posible que si se hubiera unificado este territorio en manos de Mercia, cosa que no sucedió, es posible que el resultado hubiera sido distinto. De hecho, es lo más probable. Es posible que a finales del siglo VIII, en época de Offa, como veremos ahora, es posible que esa idea de unificar a los anglosajones bajo un mismo rey, esa idea posiblemente ese proyecto ya estuviera en marcha o ya estuviera planteado, porque los anglosajones se consideraban un mismo pueblo, y es posible que algunos reyes ya tuvieran proyectos para unirlos bajo su mando, pero eso no quiere decir que el resultado hubiera sido el mismo que el que al final sucedió. Tampoco podemos dejar de lado que aunque estemos hablando de reinos, como vamos a estar hablando nosotros respecto a los reinos anglosajones, no podemos compararlos con los reinos que podemos tener, por ejemplo, en el continente europeo. Es decir, no podemos hablar de la misma manera de Mercia o de Wessex o de Anglia Oriental como si estuviéramos hablando del reino visigodo o del reino de los francos. Estos reinos germánicos anglosajones estaban mucho más atomizados y básicamente dependían principalmente de la fuerza del rey. Es decir, es el monarca el que crea ese pequeño estado, pero no existe, aunque sí que había un cuerpo de leyes, muy probablemente, pero no existe un gran complejo legal con unas instituciones o unas normas como podía suceder con el Imperio Carolingio posteriormente, o por ejemplo con el reino visigodo antes de su desaparición, o ni siquiera con los estados musulmanes como el Califato de Córdoba. Es decir, aunque hablemos de reinos, tenemos que tener en cuenta que son estructuras protoestatales, aunque ya veremos que Mercia acabará acercándose bastante a lo que es un estado tal y como lo conocemos. Aclarado este punto, vamos a darle un poco de contexto histórico para entender cómo surge el reino de Mercia. Y es que en el siglo V, anglos, jutos y sajones se asientan en lo que era la antigua provincia romana de Britania, o al menos en una parte de ella, al igual que otros grupos se asentaron en otras partes del imperio. Sin embargo, hay una gran diferencia entre estos anglosajones, que es como los vamos a llamar a partir de ahora, y por ejemplo grupos como los francos o los godos, y es que estos se asentaron en el imperio romano acaudillados por grandes líderes militares que agrupaban a mucha gente. Entonces, cuando llegaban a un sitio podían formar un reino, mientras que los anglosajones llegaban en grupos muy pequeños que prácticamente apenas podíamos hablar de ellos como una unidad prácticamente comarcal, de muy poca gente, y que ocasionalmente se confederaban entre ellos para luchar contra los britanos, que eran los habitantes antiguos de la isla y que se estaban viendo desplazados, aunque muchos acabarían en Gales o en Cornualles y en otras zonas, posiblemente una gran parte acabaron asimilando la cultura del conquistador, es decir, la anglosajona. Claro, estos grupos son tan pequeños que prácticamente no constituyen una especie de unidad estatal, pero evidentemente a partir del siglo VI esto pudo empezar a cambiar, sobre todo a partir de la plaga de Justiniano, a mitad del siglo VI, puesto que las crisis de hambruna y de muerte pudieron provocar necesidades y esto al final aumentó la violencia entre grupos, en el que los grupos grandes se acaban sometiendo a los grupos pequeños formando unidades mucho más grandes, hasta alcanzar a crear los reinos anglosajones tal y como los conocemos. De hecho, el reino de Mercia es curioso porque es uno de los últimos reinos en aparecer, pero sin embargo es uno de los que sus raíces, al menos dinásticas, ahondan en lo más antiguo.
Y hay que tener mucho cuidado, porque posiblemente estas líneas dinásticas que vemos en las crónicas, gran parte de ellas sean ficticias, que sean simplemente instrumentos o relatos para legitimar a estos gobernantes que están surgiendo, porque evidentemente estas genealogías se olvidan o ignoran muchos reinos pequeños que tuvieron que existir antes de que estos reinos crecieran. Entonces, de Mercia no podemos ver ningún rey, digamos, prácticamente totalmente histórico hasta fines del siglo VI o principios del siglo VII, siendo de estos reyes el rey Penda, que llegará al poder en el 626, el más importante de los primeros reyes mercianos históricos. ¿Y por qué va a ser tan importante este rey? Debido sobre todo a su capacidad de conquistar. Va a ser un rey militar muy poderoso que incluso en una situación de inferioridad respecto a otros reinos va a conseguir imponerse o por lo menos expandirse. Por ejemplo, Mercia consiguió conquistar en este periodo reinos menores como los de Wiche, Lindsey o Circester, además de poder enfrentarse al reino de Wessex, que no era tan poderoso como será después, pero no tenemos ni idea de qué realmente acabó pasando. Aunque Penda va a ser famoso sobre todo por sus sucesivas guerras con el reino incipiente de Northumbria, del que le deberíamos dedicar un vídeo, porque este reino, pues, en esta época va a ser el reino más importante, pero vamos a dar unas pequeñas pinceladas para entender el por qué está sucediendo esto. Y es que Northumbria no es un reino unificado todavía, aunque ya vemos una cierta unidad, pero originalmente Northumbria surge de la unión de dos estados, el de Bernicia, con capital en Bamburgh, y el de Deira, con capital en Eforwick, que es la actual York. A principios del siglo VII, un rey llamado Etelfrido consigue unificar ambos reinos, aunque de momento no con el nombre de Northumbria. Sin embargo, fue derrocado por un rey llamado Edwin, que es al que Penda se va a acabar enfrentando. Además, en la época de Edwin, el reino de Northumbria va a alcanzar una gran expansión, y esto posiblemente tuvo que hacerle saltar las alarmas a Penda, que se pudo llegar a ver amenazado, hasta el punto de aliarse con un reino britano, como es el de Gwynedd, que para anécdotas, que da mucha en la historia, Gwynedd es el reino que acabará formando Gales. Entonces, el rey Penda junto a Cadwallon de Gwynedd atacaron conjuntamente este incipiente reino de Northumbria, consiguiendo la victoria en Hatfield Chase en el año 632, y esto provocó la muerte del propio Edwin. Sin embargo, no tanto para Penda, pero sí para Cadwallon, las cosas se torcieron muy rápidamente, porque el hijo del anterior rey derrocado, Oswaldo, tomó el poder en Northumbria y consiguió asesinar a Cadwallon en la batalla de Heavenfield un año más tarde, volviendo a unificar el territorio. Y parece que tenía una gran rivalidad con Penda, pues unos años más tarde Penda lo atacó y consiguió asesinarlo a Oswaldo en la batalla de Maserfield, y además volviendo a dividir Northumbria en dos, aunque en esta época ya sí que podemos hablar de Northumbria como tal. Aquí surge la figura de Oswiu, que es el hermano de Oswaldo. Este inicialmente solo va a gobernar en Bernicia, puesto que Deira, que está a manos de otro rey, va a pedir la ayuda de Penda, por tanto se va a convertir en un estado sometido a los intereses del rey merciano. Pero la cosa se le va a torcer a Penda hasta tal punto que su reino estuvo a punto de desaparecer, puesto que en el 654, en una emboscada provocada por Oswiu, es asesinado y su objeto destruido en Wingwed, provocando la unión definitiva, en este caso ya de Northumbria, y incluso la invasión y conquista de Mercia por parte de este reino. Lo que hizo Oswiu fue dividir Mercia en dos, una parte que fue dirigida por él mismo y en la otra puso a Peada, que era hijo de Penda, como una especie de títere, pero un año más tarde Wulfhere, hijo de Penda también, se rebeló y consiguió expulsar a los northumbrios, volviendo a establecer su estado a todos los efectos. Y a partir de aquí, en lo que queda del siglo VII, van a tener unos conflictos muy puntuales, pero en el que ninguno de los dos se va a acabar por imponer, dejando la frontera definitiva en las orillas del río Humber. A partir de aquí, el reino de Mercia va a empezar a ganar más peso, mientras que el de Northumbria va a perderlo, y los reyes northumbrios se van a quedar más centrados en su zona, mientras que la parte de Mercia va a centrarse mucho más en lo que es el sur, va a empezar a influir mucho más en estos estados. Y esto lo vamos a ver a lo largo del siglo VIII, en el que Mercia va a tener que contar con una gran ventaja, puesto que va a tener una sucesión dinástica bastante estable, prácticamente hasta casi entrando al siglo IX. Y sobre todo vamos a tener dos reyes muy importantes. El primero es el rey Etelbaldo, que reinó del 716 al 757, es decir, el reinado más largo de la historia de un rey anglosajón.
y que además fue sentando las bases de lo que va a venir luego, porque va a conseguir someter a todos los reinos al sur del Humber bajo su mando, bajo una especie de confederación en las cuales permitía la autonomía de estos reinos, pero tenían que pagarle un tributo. Sin embargo, existen algunas dudas de qué pasó con Wessex, porque parece que sí que fue dominado, pero no sabemos hasta qué punto, incluso si pudo haber algunas rebeliones que evitaran que del todo fuera sometido. Pero lo que sí que sabemos es que una de sus ciudades, que es una de las más importantes, la ciudad de Lunden, que es la actual Londres, acabó anexada al territorio oficial de Mercia, lo cual tuvo que ser un gran varapalo y por supuesto fue un gran impulso económico para el propio reino de Mercia. Sin embargo, esta política seguramente tuvo que ser muy agresiva y le pudo haber granjeado muchos enemigos, tanto externos como internos a Etelbaldo, y en el 757 fue asesinado, provocando una guerra civil dentro de Mercia por quien tomaba el trono. Inicialmente parece que se impuso un soberano llamado Beornred, pero inmediatamente fue derrocado por el que iba a ser el rey más importante de la historia de Mercia y uno de los más importantes de la historia anglosajona. Estamos hablando del rey Offa. Hay que decir que este rey da para otro vídeo, porque su reinado, a pesar de que no tenemos muchas fuentes sobre él, no tenemos una crónica merciana, no se ha conservado, y las demás crónicas pues, están escritas por enemigos suyos, por lo que no le dieron la relevancia que realmente tuvo. Hay que decir que fue uno de los más importantes de la historia anglosajona, y aunque sus años fueron complicados, puesto que posiblemente por la guerra civil se le independizaron al resto de reinos, consiguió imponerse a prácticamente todos ellos y convertirse en el hombre más importante de la zona. Hay que decir que sus conquistas empezaron en el 762 con la invasión de Kent, aprovechando la muerte de uno de los 3 reyes que gobernaban allí. Y sí, parece que su sistema de gobierno era de 3 reyes. Entonces lo que hizo fue someter a los otros 2, posiblemente a través de la fuerza, puesto que Kent era un reino bastante rebelisco. ¿Y cómo sabemos que Offa dominaba tanto estos reinos? Pues aparte podemos saber que incluso lo dominaba mucho más que lo que hicieron sus antecesores. ¿Por qué? Bueno, se conserva de la época una serie de cartas que se llaman cartas de privilegios, en la que los reyes anglosajones emitían alguna especie de privilegio o una donación de tierras a la iglesia o a algún noble. ¿Qué sucede? Que estas cartas están firmadas por el rey de turno, el rey de Sussex, el rey de Wessex, el rey de Kent, etcétera, etcétera. ¿Pero qué sucede en esta época? Pues que no solo están firmadas por el rey de turno, sino que también Offa las está confirmando. Es decir, Offa ya no solo es el soberano que está por encima de ellos, sino que encima influye en la política interna. Es decir, su dominio es mucho más alto que el de sus predecesores. Pero hay que decir que en el caso de Kent no fue un gobierno fácil, porque en el 770, en esa década aproximadamente, se le independiza el reino de Kent y eso duró hasta el año 784. Y lo sabemos porque las cartas de privilegio de esa época no están confirmadas por Offa, es decir, pasaban directamente de él. Luego tenemos otros reinos como el de Essex o el de Sussex, en los que no tenemos tanta información, sobre todo en el de Sussex, que parece que sí que fue conquistado de una forma mucho más dura y mucho más rápida. En el de Essex la cosa parece que fue más sencilla, puesto que mantuvo a su clase gobernante como una clase terrateniente, así que no hubo muchos cambios, pero sí que bajo su sometimiento. Sin embargo, tuvo 2 huesos duros, muy duros, que fueron Wessex y Anglia Oriental. A pesar de que Anglia Oriental era inicialmente un estado amigo, este inició una gran resistencia que se prolongó hasta prácticamente el año 794, prácticamente a 2 años de la muerte del propio Offa, así que le tuvieron que molestar muchísimo, fue una resistencia muy larga. Mientras que con Wessex la cosa pues no se pudo completar hasta la muerte del rey lobo, Sainwulf, que era un rey bastante hábil y que además había conseguido expandir un poco su reino. Sin embargo, cuando chocó con Offa pues fue derrotado, pero pudo mantener la independencia. Aquí es donde aparece un personaje un poco peculiar, que es Sainherd. Sainherd tenía un plan que era derrocar a Sainwulf y convertirse en el rey de Wessex. El problema es que pues, su plan salió bastante mal. ¿Por qué? Porque ambos reyes fueron asesinados a la vez prácticamente. Y eso se debe a que posiblemente Sainwulf fue asesinado y sus fieles asesinaron al momento a Sainherd, dejando como heredero o como sucesor a Beorhtric, hijo de Sainwulf, al que Offa dio su apoyo y además le dio la mano de una de sus hijas. Así que en lugar de someter a Wessex, Offa consiguió una alianza con este reino. Pero es que incluso durante sus últimos años, entre el 792 y el 796, Northumbria se sometió a Mercia. Y esto se debe a que Etelredo, el rey de entonces, tenía demasiados enemigos internos y buscó
la ayuda del primo de Zumosol del momento, que era Offa, para conservar su trono. Spoiler, salió mal, pero lo veremos luego. Con todo esto, pues Offa se había convertido en el gobernante hegemónico del mundo anglosajón. Ya no solo por el sometimiento en sí, sino que también su corte se había convertido en el corazón político del futuro, de lo que más adelante será Inglaterra. Porque además cualquier persona necesitara cualquier cosa, exiliados que quisieran tomar un trono, reyes que necesitaran su ayuda para cualquier cosa, tenían que recurrir a Offa. Se había convertido en el gran árbitro de la política anglosajona. Además de que impulsó una serie de reformas que convertían a Mercia ya no solo en una especie de estado o protoestado al estilo anglosajón, es decir, con el rey como soberano y además que dependiendo mucho de su fuerza, sino que ya empezamos a ver unas instituciones mucho más consolidadas. Ya empieza a parecerse más a lo que es un estado del resto de Europa. Por ejemplo, con la política monetaria. Es verdad que la moneda ya había sido recuperada en el siglo VII en el mundo anglosajón, pero lo que hizo Offa fue estandarizarlo. Además, emitiendo monedas con su propia efigie, con su propia cara, mostrando su poder y su prestigio. Además de que también acuñó monedas de oro que no había hecho antes ningún rey anglosajón. Monedas basadas en los dinar andalusíes o musulmanes que ya circulaban por muchas partes de Europa, solamente para impulsar todavía más el comercio internacional en la isla. Por lo tanto, ya no estamos viendo solo una emisión de moneda un tanto inestable y sin una estandarización, sino ya un control monetario mucho más poderoso. Pero además, también Offa se apoyó del lado de la Iglesia. Y es que la Iglesia, para poder sentarse en una zona del reino, en un territorio, tenía que pedir permiso a Offa o al rey de turno. Y este pues aprovechó esa situación para conseguir unos acuerdos. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de cómo era la sucesión de un reino anglosajón, o por lo menos no tenemos una idea muy clara. Es decir, no necesariamente tiene por qué ser el primogénito, pero Offa sí que quiere que sea su hijo, y que además es el único hijo que tiene, el que sea su heredero. ¿Y cómo va a conseguir darle una legitimidad? Pues utilizando la Iglesia. Vamos a darle la unción al hijo de Offa para que éste pueda ser considerado legítimo por la gracia de Dios. Pero esto va a ser muy problemático porque para hacer la unción de su hijo necesitaba de un arzobispado, y el único arzobispado que había cerca era el de Kent, el de Canterbury, sin ir más lejos. Y claro, Canterbury, al ser de Kent y considerando a Offa un conquistador, un expansionista, pues no les gustaba mucho la idea y se opusieron. ¿Qué hizo Offa? Pues recurrir al Papa para pedirle que creara un arzobispado nuevo en Lichfield, que era la capital de Mercia. Cosa que consiguió y le salió bastante bien, consiguiendo ungir a su hijo Ecgfrido para darle una legitimidad. Ya estamos viendo cómo Offa empieza a imitar a los emperadores carolingios, o a lo mejor dicho, los reyes francos carolingios, que tenía al otro lado del Canal de la Mancha. Además, Offa fue uno de los reyes anglosajones que más pudo expandir sus relaciones diplomáticas más allá de las Islas Británicas, porque tuvo unas buenas relaciones con Carlomagno, aunque hay que decir que en algunos momentos fueron bastante turbias, porque el propio reino franco, o el imperio carolingio posteriormente, le impuso un embargo comercial. Posiblemente la conflictividad entre ambos se pudo deber al exilio de Egbert de Wessex, que era un candidato al trono, al que Offa pues impidió su ascenso al aupar a Beorhtric, al hijo del rey lobo de Sainwulf. Entonces aquí es donde Carlomagno intentó solucionar el problema casándose con una hija de Offa, pero Offa, temiendo que pudiera ser más bien un rehén, su hija, decidió pedir un matrimonio doble, es decir, Offa se casa con una hija de Carlomagno y Carlomagno con una hija de Offa, cosa que al final Carlomagno, puesto que posiblemente veía a Offa como una especie de reyezuelo con un cierto prestigio, pero muy por debajo de lo que era él, pues posiblemente le rechazó. Y es que, a pesar de los esfuerzos de Mercia por crecer y empezar a mostrarse como un estado, pues realmente a la vista de los que estaban fuera, pues era un reino incipiente, pero que tampoco había que prestarle una excesiva atención. Pero hay que decir que Offa, para terminar con su reinado, construyó una de las grandes obras de la Edad Media en Gran Bretaña, que es el Muro de Offa. Este muro era mayor que el de Adriano y se diseñó para delimitar la frontera entre los dominios de Mercia y los reinos galeses, o britano-galeses. Aunque no completa todo el recorrido, sino que en una gran parte lo hace, pero en algunas partes no se llega a construir. Aunque no tenemos muy claro para qué se hizo, los motivos, porque no es una muralla al uso, sino que más que una muralla es un gran terraplén que en algunos puntos podía tener hasta 3 metros de profundidad.
algunos han teorizado que podía haber tenido una serie de empalizadas o de muros de madera con torreones para dificultar la entrada de los invasores britanos o galeses, pero no hay hallazgos claros al respecto. Y por sí solo tampoco es capaz de impedir que un grupo de galeses pueda hacer incursiones, aunque sí que puede dificultar su logística, puesto que pequeños carros o animales podrían tener problemas para cruzar el terraplén, pero realmente un ejército con mucho cuidado puede acabar cruzando. Entonces ahí se tiene ciertas dudas de por qué se hizo, aunque se barajan dos opciones. La primera sería, efectivamente, delimitar y separar de forma definitiva a los britanos galeses y a los anglosajones, que eran enemigos históricos, y también una forma de mostrar poder. Evidentemente, el muro dificultaba el paso de tropas galesas, pero no lo impedía, pero aún así podía dificultar, y de paso Offa mostraba que era capaz de construir grandes infraestructuras. Es una forma de mostrar poder, una más como, al igual que las monedas, la unción de su hijo, pues también el muro de Offa pudo ser parte de todo ese programa propagandístico para mostrar a este rey de Mercia como un rey poderoso y un soberano legítimo. Así que es posible que esta gran obra pudo ser parte de ese programa. Y bueno, pues parece que ya está. Offa había conseguido sus propósitos. ¿Queréis otro spoiler? Pues la cosa salió fatal. ¿Cómo? ¿No lo tenía todo bien atado? Pues hay que decir que no del todo. Sus aspiraciones para modernizar Mercia y expandirla, además de liderar a los anglosajones bajo su iniciativa, prácticamente se podemos decir que se fueron con Offa a la tumba. Pues este rey murió en el año 796. Y bueno, no pasa nada. Está su hijo Ecgfrido, que había sido ungido y que era un soberano legítimo. Pues hay que decir que el pobre Ecgfrido murió el mismo año. La estrategia de Offa se había ido al garete y tuvo que tomar las riendas un soberano llamado Ceolwulf, que era un miembro de la familia real pero más alejado de la corte, lo cual puede indicar inicios de inestabilidad dinástica, aunque de momento la cosa no se puso tan mal. Y hay que decir que este rey consiguió más o menos mantener la situación. Es verdad que Northumbria se quedó fuera de su influencia porque ese mismo año habían asesinado al rey de turno y el sucesor pues decidió pasar de ellos, y tampoco Mercia tenía intención de ir a buscarlos, así que ahí se quedó un poco la cosa. Y para más Inri, pues el problema llegó con Wessex, porque en el 802 Egbert tomó el trono tras la muerte de su antecesor, de Beorhtric, y este definitivamente se independizó de la influencia de Mercia. Y Kent se volvió a sublevar, como siempre, otra vez. Los reinos galeses es un no parar de rebeliones, aunque parece que Mercia retomó el control en 807, así que más o menos la cosa se restableció. Y más o menos Ceolwulf, a pesar de estos problemas, consiguió retener más o menos el resto durante todo su reinado hasta el año 821, que es cuando este rey muere. Sin embargo, en las sombras se estaba gestando el golpe final para Mercia. Por un lado, la sombra de los vikingos, nórdicos dedicados al saqueo y pillaje, ya se estaba empezando a proyectar sobre Gran Bretaña, aunque todavía no era una gran amenaza, y muchísimo menos para Mercia, que no se estaba viendo tampoco muy afectado por la situación. El problema vino cuando en el 823 llegó al trono Beowulf, que tuvo que verse con un montón de problemas, puesto que Egbert de Wessex, este rey anterior, que había vuelto y se había independizado de Mercia, se enfrentó a él en el año 825 en la decisiva batalla de Elandun, en la que el ejército merciano fue prácticamente aplastado por el de Wessex, provocando que este reino conquistara los reinos de Sussex, Essex y además también de Kent, además también de la zona de Surrey, que está al sur de Londres, aunque esta ciudad siguió en manos de Mercia. Pero este fue un golpe letal, y además, por si fuera poco, Anglia Oriental, oh sorpresa también, se rebeló, y además con éxito, porque Beowulf murió al intentar sofocar esta rebelión. Pero por si fuera poco, esperad que todavía no ha acabado la fiesta. Pues después de esta muerte llegó al poder Wiglaf, que durante un año llegó a ser derrocado por el propio Wessex. El que había sido el reino hegemón de Gran Bretaña había caído en manos de una nueva potencia emergente, aunque para suerte de Mercia, mejor dicho, Wiglaf pudo rebelarse y recuperar el control un año más tarde, aunque no pudo recuperar ya la supremacía de este reino. Es decir, el reino de Wessex
prácticamente se mantuvo como un reino importante dentro del mundo anglosajón, pero poco a poco al final acabó perdiendo su poder. Y por supuesto las aspiraciones de Mercia de unificar lo que en un futuro podía ser considerado como Inglaterra se habían perdido para siempre. Un reino que acabaría décadas más tarde absorbido bajo la órbita tanto de los vikingos como de Wessex, terminando estos últimos por imponerse. Y con esto damos por terminado este vídeo, que espero que os haya gustado, que os haya encantado y que hayáis podido pues disfrutar de esta introducción a uno de los reinos anglosajones más interesantes, de un periodo del que bueno, pues hay muchas publicaciones y series y demás, pero concretamente este periodo, por lo menos en castellano, no tenemos prácticamente nada, así que por eso hemos querido cubrir este hueco, porque me parece muy guay esta época y muy interesante de conocer, y creo que faltaba algo de contenido, así que por eso hemos querido profundizarlo. También creo que reinos como Northumbria merecerían su vídeo propio, porque dan para otro. Pero eso lo dejamos para más adelante. De momento nos quedamos con este reino de Mercia y próximamente tendréis más vídeos de otras temáticas. Si os ha gustado el contenido, os invito a que os suscribáis tanto aquí a YouTube como vengáis con nosotros a Twitter, donde estamos teniendo nuestra actividad principal. Pero deciros también que vamos a TikTok y también estamos en Instagram, donde también vamos a estar dándole mucha cañita. También este vídeo tendrá un pequeño formato reel aquí en YouTube para hacerlo de forma más breve como introductoria a lo que va a ser esto. Así que nada, familia, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los próximos. Un abrazo.